Estamos con Guillermo Rocha, coordinador de Liberación Popular. El presidente Alberto Fernández acaba de decretar restricciones más duras durante 9 días. Guillermo, ¿cómo ves la situación? Y bueno, el gobierno ha decretado restricciones sanitarias o nuevas restricciones a la altura de las circunstancias que impone la pandemia, con 40.000 casos y 700 muertos el día anterior. Y en el inicio del anuncio, Alberto Fernández señala, en polémica contra las fuerzas, los sectores y las ideas que se oponen a avanzar con restricciones, sitúa los que no cumplen o no cumplen totalmente las restricciones, en alusión a Larreta, en primer lugar, los que las cumplen tarde, en polémica con muchos gobernadores que parecería que están escondiendo los números o retrasándolos, y el factor de no control, que todo hace pensar que básicamente va a ser el elemento distintivo en estos 9 días, donde el gobierno se anticipa a lo que podía ser un feriado largo en cuanto al turismo y los contactos familiares, por lo que uno de los elementos centrales va a ser el control del transporte ferroviario, de colectivos y vehicular. Y bueno, todo indica que esto será así. Y en relación a Cambiemos y el fallo de la Corte. Bueno, el anuncio y el acuerdo social e en definitiva el hecho de que los gobiernos provinciales de Cambiemos también esta vez hayan acordado en esta medida de 9 días y fines de semana, es un golpe y un retroceso fuerte de las posiciones que claramente expresaba más Bullrich y Macri y los títeres periodísticos como Canosa y Cristina Pérez en Telefe. No más había que verles las caras ayer para darse cuenta claramente de esto. O sea, hace 7 semanas, Cambiemos firmaban de conjunto, incluido Larreta, un documento contra cualquier restricción en el medio que se venía la segunda ola. Y con respecto a la Corte, Alberto Fernández hace un DNU de alcance nacional general, con lo cual no hay margen de aplicación ni de interpretación del fallo surgido con motivo de la presentación de Larreta. Me parece que ese fue el camino por el cual le pasa por encima en forma indiscutida a cualquier margen de interpretación y obstrucción que pueda hacer la Corte. Y con respecto a la presencialidad educativa de Larreta, antes que este DNU presidencial, estuvo el paro docente, estuvieron los semaforazos que fueron poniendo negro sobre blanco la discusión, no le dieron margen y a eso se sumó, sobre todo en el sector de la educación pública, la sensatez de padres y madres que ante el crecimiento de los casos dejaron de enviar los chicos al colegio, porque en última instancia entre algo de pérdida en lo educativo y perder la vida, que no es algo, la perdés toda o no la perdés, primó la sensatez. Y en tercer lugar, la presencialidad de Larreta sufre el embate del propio virus que va pinchando las burbujas. Y está el contraste concreto y que el CONICET ha corroborado en el descenso de casos en provincia, en el AMBA, comparado con capital, al levantar la presencialidad. Es innegable que alimenta un nivel de circulación masivo indiscutible. Entonces, me parece que el retroceso de Larreta se graficó en que tuvo que aceptar que los colegios secundarios van plenos a virtualidad, con edades que lo permiten y con la mayoría de los adolescentes hoy porta un celular, por lo tanto el mecanismo para la virtualidad en última instancia, en mayor o menor grado, está presente. Y queda la discusión sobre los primarios, donde una cosa es sexto, séptimo y otro ya es los chicos de primer y segundo grado, donde virtualidad, presencialidad, la pandemia ha alterado tanto el proceso que va a haber pasada esta situación, que hacer una evaluación y quizás planes de estudio que acompasen una recomposición educativa. Pero
Ese ha sido un poco el devenir de Larreta, que por otra parte lo mantiene como bandera en relación a, bueno, primero voy a cerrar las ferias o la gastronomía antes que la educación. Lo mantiene como bandera política, pero en los hechos ha ocurrido esto. ¿Y cómo ves en este contexto la situación económica y social? Bueno, la situación es grave porque, bueno, esto se repite mucho. Tras los 3 años de Macri, cuando se empezaba a recomponer, viene la pandemia. Entonces, tenés un nivel de pobreza que ha crecido y un nivel de desocupación y subocupación, que la pandemia agravó más todavía. Entonces, hay un retraso salarial muy grande, una pérdida de poder adquisitivo. Está el elemento de la inflación como un tema que, luego del tema de la pandemia o junto con el de la pandemia está el abordaje de la inflación, es la asignatura a controlar. El 29% pautado obviamente no se va a cumplir. Lo que sí el gobierno ha anunciado, y fue a partir de esta segunda ola, más lo anterior, una serie de medidas que abarcan bastantes sectores. Desde ya, con una particularidad, a diferencia de la primera pandemia, que apunta a la gente con hijos, en el caso en cuanto a los subsidios. Y después, bueno, está todo el tema de sostener los puestos de trabajo y los salarios con los ATP. También ahora el refuerzo de repro. Bueno, hay una serie de medidas que han sido anunciadas que son importantes, porque si no, este proceso de la pandemia es insostenible. Por ejemplo, al levantarse los fines de semana, toda la gente que vive de ferias y de una cantidad de ese tipo de cuestiones, y que no tenga hijos y que trabaja en negro, hay que crear algún instrumento. Nosotros entendemos que ahí faltan. Y después, bueno, hay un tema de salarios con los estatales y municipales, ¿no? Porque teniendo en cuenta el cuatrimestre ya, hay un factor que es, hubo una recaudación récord por exportación de productos agropecuarios, producto de los precios. El impuesto a las grandes fortunas ahora va a ingresar y hubo un déficit muy bajo, con lo cual, bueno, lo que pudo estar pensado desde otra cabeza, me refiero a Guzmán, va a tener que ser aplicado para enfrentar esta segunda ola y en general el tema inflación de alimentos. Ahora han tomado esta medida con la carne, pero es una medida para negociar. Ahí hay un tema más de fondo que es la Argentina de la agroexportación, que es el programa claramente que expresa Cambiemos y su mesa de enlace, y el programa de los que queremos un desarrollo industrial independiente, un control estatal de la hidrovía, una soberanía política, económica, social, un poder adquisitivo de masa a que apuntarle el mercado interno. Un cambio en las condiciones de vida. Pero bueno, esta es la pelea política de fondo de todo este periodo político, quizás inaugurado a partir del 2008 y que está en curso, y que bueno, un round también van a ser las elecciones a fin de año, ¿no? El gobierno tiene que mejorar su correlación de fuerza y para que también las fuerzas que queremos ir más allá y esto combinado con la lucha del pueblo en las calles, bueno, permita ir más sobre esos sectores. Hoy, en las condiciones de la pandemia, bueno, se hace difícil esta pelea, pero bueno, hay que librarla. Y más allá de estos 9 días, ¿qué perspectiva ves? Bueno, daría la impresión que va a ser estos 9 días, los fines de semana, y se irá viendo. La perspectiva de fondo es el proceso de vacunación que viene avanzando y que, bueno, ahora se anunció la llegada de una cantidad de vacunas como para dar un salto importante en la inmunización de la población y esa es la apuesta de fondo, llegar a la primavera con un nivel de vacunación que ya permita salir de las restricciones o ir saliendo de las restricciones de una manera acentuada. Así que bueno, esa es la otra gran apuesta del gobierno, o sea, la restricción y la vacuna frente a la pandemia. Eso es el nudo que el gobierno ha ganado y que mantiene una iniciativa desde el primer día, acompañado por medidas económicas que lo permitan
Y el otro aspecto es, en general, el problema de la inflación y la suba de los alimentos en particular. Y esa batalla también es con los mismos que se opusieron a las restricciones y que han hecho, en algunos casos, campañas directamente de sabotaje de las restricciones y de crear un clima destituyente. Y en eso la Corte políticamente ha sacado la cabeza con un fallo que desafía al Poder Ejecutivo. Y bueno, claramente lo de Casal, que siga en la procuración, es insostenible. Así que bueno, son los puntos en los que, en definitiva, el Frente de Todos tiene que avanzar en lo inmediato.